Hola, bienvenidos a la semilla de hoy que nos centramos en el capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Como otras veces os recomiendo que después de la semilla leáis o cuando tengáis oportunidad leáis todo el capítulo entero. Centrándonos en el texto de hoy, aquí vemos una faceta en el versículo 1. Ya vemos una faceta, esa faceta de historiador de Lucas, investigador, historiador. Él en el primer versículo sitúa los acontecimientos que va a relatar a continuación. En todo su evangelio los sitúa en un contexto histórico concreto para que el lector sepa en qué momento histórico está hablando. Apunta a estos ejemplos históricos como ejemplos para las palabras que va a decir. Y no solo apunta y señala a los gobernantes extranjeros, los gobernantes romanos y medio judíos, como era el caso de la familia de Herodes, sino también como máxima autoridad para el judío a los sumos sacerdotes de su tiempo, Anás y Caifás, que serán los mismos que habrán durante en el proceso a nuestro Señor Jesús, más adelante, años después. Es importante notar esta forma de Lucas de escribir, dándole aseveración histórica a sus palabras. Nos dice uno de los versículos del capítulo 3, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el capítulo primero, en el anterior que compartí, dejamos al niño Juan en el desierto. Y cuando se cumple el tiempo del Señor, el tiempo de Dios, seguimos hallando a Juan en ese mismo lugar, en el desierto. Por desierto nunca podemos pensar algo que es a un lugar que es agradable, un oasis, sino en un lugar difícil. Hablamos mucho del desierto, la Biblia habla mucho de pasar por el desierto. Pero a Juan la palabra profética para su vida le encuentra en el desierto, no habiendo tenido experiencias en el desierto, sino en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? Podemos pensar que entre 25 y 30 años vivió Juan en el desierto, esperando el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida que su padre Zacarías había profetizado sobre él. Y ahí estuvo, en ese lugar difícil, sin abandonar su espera en Dios. Y cuando comienza su ministerio, aparece con vestiduras como el antiguo Elías, el profeta antiguo Elías, y lanza sus advertencias, sus predicaciones, dice la Escritura, según el espíritu y poder de Elías. O sea, una predicación fuerte, dura, que tiene que tener una respuesta 100% a esa predicación, exige de sus oyentes. 15 meses después de comenzar su ministerio, un ministerio con mucho éxito, fue detenido, encarcelado y muerto. Y se llega a creer que durante esos periodos de 15 meses bautizó a más de 100.000 personas. O sea, unos 30 años en el desierto, 15 meses de ministerio y al final muy distinto de lo que pensaríamos muchos. Esperó en Dios para cumplir su voluntad. Estos hombres y mujeres, como decía en una emisión anterior, no nacen de una piedra. Son hombres y mujeres que son formados para cumplir la voluntad de Dios. Miremos un poco el mensaje de Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan era muy claro. De la misma manera tiene que ser ese mensaje para nosotros. Si te has arrepentido, el resultado es que tienes que hacer frutos dignos de ese arrepentimiento. Si no es así, si te vas justificando a ti mismo, no vale. Estás en peligro que como un árbol que no da fruto, el maestro también más adelante nos enseñará lo mismo. El hacha del leñador se ha puesto en la raíz para que el árbol sea cortado y ya no se reproduzca. Porque lo normal del arrepentimiento es llevar frutos de ese arrepentimiento. El mensaje es claro, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento no son sentimientos. El arrepentimiento en total es acción y cambios de vida y cambios de relaciones. Por eso, cuando llega a los publicanos, a ellos no les dice que abandonen sus mesas de cambistas o sus mesas de recaudador de impuestos, sino que les dice que cobren el impuesto justo y no roben. A los soldados no entra en polémicas de si se debe hacer o no la guerra y la paz. Les dice que se conformen con la paga y sean justos. Y al que se arrepiente y tiene, le dice que lo normal, como resultado de ese arrepentimiento, es compartir. Juan lo sabemos, no era el Mesías, no era el Maestro. Señalaba a este, del cual dice que no era digno ni de desatar las correas de su sandalia. Pero qué parecido era el mensaje del precursor al mensaje del Mesías. Tú y yo hemos depositado nuestra fe en el Mesías Jesús. Y ahora, esta es la pregunta de esta mañana para esta semilla. ¿Cómo van los frutos del arrepentimiento en nuestra vida? La integridad de vida en las cosas ordinarias de la vida sigue siendo una señal del verdadero arrepentimiento. Integridad en las relaciones con mi prójimo. Jesús nos enseñó eso. Integridad en las relaciones familiares. La palabra de Dios está llena de fomentar esa integridad. Integridad en la relación con mis hermanos en la fe, en la comunidad, en la iglesia. Integridad, integridad, integridad. Era el tema de la predicación de Juan. Arrepentíos y sed íntegros como resultados de vuestra nueva vida, en nuestro caso, nuestra nueva vida en Cristo. Que el Señor os bendiga.